Jesse Uribe rompe el silencio y, por primera vez, habla sin filtro sobre su amistad con Jason Jiménez, una relación marcada por luces y sombras. Aquí confesará que habló con Jason poco antes de morir, una conversación que hoy cobra un peso estremecedor. Pero eso no es todo. Jesse admitirá algo que pocos sabían y que incomodará a muchos: existió una enemistad personal, un choque de egos y silencios, porque no soportaba que lo compararan con Jason. Rivalidad real o heridas nunca cerradas. ¿Qué se dijeron en esa última charla y por qué Jesse guardó esto tanto tiempo? Quédate hasta el final, porque cada palabra cambia lo que creía saber. No sé cómo decir esto sin que se me cierre el pecho, pero los que vivimos la música de verdad aprendemos a leer silencios, miradas, energías que no se explican. Yo conocí a Jason Jiménez lejos de las tarimas y de los flashes, cuando nadie estaba grabando y no había necesidad de aparentar nada. Coincidimos muchas veces en camerinos vacíos, en aeropuertos de madrugada, en reuniones donde el cansancio bajaba las defensas y las conversaciones se volvían honestas. Con Jason no solo hablábamos de canciones o de números, hablábamos de lo que cuesta sostener el éxito, de la presión de cargar con un nombre que ya no te pertenece del todo, de esa sensación de ir muy rápido mientras el alma pide pausa. Jason tenía algo que no se aprende, una sensibilidad que lo hacía cuestionarlo todo. Era fuerte, frontal, pero también profundamente intuitivo. Más de una vez, en charlas largas después de un show, me habló de cosas que hoy me estremecen. Me decía que sentía señales, que había sueños que se le repetían, escenas que se le quedaban clavadas en la cabeza como advertencias. No lo decía con miedo, lo decía con una serenidad rara, como si entendiera que la vida no siempre avisa dos veces. Incluso bromeaba a ratos, tratando de quitarle peso al tema, pero en sus ojos había algo distinto, una conciencia muy clara de lo frágil que es todo, incluso cuando estás en la cima. Yo lo escuchaba y a veces no sabía qué responder. Éramos amigos, sí, pero también éramos dos artistas aprendiendo a sobrevivir a comparaciones, expectativas y rumores. Con Jason hubo admiración, roces, silencios y reconciliaciones sinceras. Y aún así, en medio de todo eso, siempre hubo respeto. Hoy, recordando esas conversaciones, entiendo que él veía la vida con una profundidad que pocos se atreven a mirar. Y cargar con eso, mientras el mundo te aplaude y te exige más, no es fácil. Hay palabras que en su momento parecen solo confesiones nocturnas, pero que con el tiempo se convierten en ecos imposibles de olvidar. Hubo un momento en el que entendí que con Jason las señales no siempre se decían en voz alta. Recuerdo una vez, después de un concierto en un pueblo pequeño, que nos quedamos sentados en la parte trasera del escenario mientras desmontaban todo. Él miraba cómo apagaban las luces una por una y me dijo que ese silencio le recordaba lo rápido que se acaba todo, que un aplauso dura segundos pero el cansancio se queda días. En otra ocasión, manejando de noche rumbo a un evento, me confesó que a veces sentía que vivía varias vidas en una sola, que el éxito te empuja hacia adelante aunque el cuerpo y la cabeza pidan freno. Hablaba de su familia, de las promesas que se hacía a sí mismo y que no siempre podía cumplir por estar de viaje, y ahí ya no estaba el artista seguro, sino el hombre cargando culpas y sueños al mismo tiempo. Yo intentaba subirle el ánimo, recordarle de dónde venía, lo mucho que había logrado, pero Jason tenía esa forma de mirar por la ventana como si estuviera escuchando algo que los demás no oíamos. Hoy entiendo que no era tristeza, era una sensibilidad profunda, una intuición que lo hacía sentir todo más fuerte. Y pensar en eso ahora, con su ausencia tan presente, me confirma que Jason no solo cantaba historias, las vivía con una intensidad que marcaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Jason solía decirme que lo único que de verdad le angustiaba no era morirse, sino irse con cosas guardadas, con palabras atragantadas en el pecho. En una ocasión, después de una premiación, nos sentamos en un hotel casi vacío y me confesó que a veces sentía que amaba con prisa, como si el tiempo siempre le fuera a deber algo. Luego vino ese accidente que casi nos lo quita, y ahí todo cobró sentido. Ese día viajaba con la misma disciplina de siempre, pensando más en cumplirle a la gente que en cuidarse a sí mismo. Horas antes habíamos hablado por mensajes, nada extraordinario, bromas cortas, planes a medias, quejas por el cansancio acumulado, pero entre líneas había una lucidez que hoy pesa. Cuando empezaron a llegar las llamadas y los rumores, sentí un vacío helado, como si la vida me obligara a repasar cada conversación con él, palabra por palabra. Ahí entendí que Jason no hablaba por hablar, él intuía.
No le huía a los temas incómodos, podía hablar de la muerte sin morbo, con una serenidad que desarma, como quien sabe que es una posibilidad y decide vivir con el corazón abierto mientras tanto. Jason no solo cantaba verdades ajenas, cargaba las suyas con una honestidad que marcó a todos los que tuvimos la suerte de escucharlo de verdad. Había llamadas de Jason que no tenían explicación lógica, aparecían justo cuando el ruido del mundo se apagaba un poco. Antes de abordar un vuelo, antes de encerrarse en ese espacio donde uno queda solo con sus pensamientos, me marcaba y hablábamos de cualquier cosa, de una melodía que se le había ocurrido en la ducha, de una letra que no terminaba de cuadrar, de lo agotador que era sostener siempre el personaje. A veces era él quien me escuchaba a mí, me hacía preguntas profundas, como si quisiera asegurarse de que yo también estuviera bien. Con el tiempo entendí que no buscaba consejos, buscaba sentir tierra firme, recordarse que existía algo más allá del escenario. Me decía que la fama es un aplauso prestado, que hoy te levanta y mañana te olvida, y que por eso uno debía dormir con la conciencia tranquila. Más allá de lo que digan los informes y las versiones oficiales, yo me quedo con la certeza de que Jason llevaba rato interpretando señales, leyendo entre líneas de la vida. Desde muy joven supo que la música popular era una confesión abierta, un lugar donde dejar las heridas sin maquillaje. Por eso su voz caló tan hondo, porque no cantaba para impresionar, cantaba para sobrevivir, con la valentía de quien sabe que cada canción puede convertirse, sin aviso, en la última verdad que deja al mundo. A mí también me lo decían todo el tiempo, que Jason no se parecía a nadie, y cada vez que compartíamos tarima o un simple ensayo lo confirmaba. Él no salía a demostrar nada, salía a dejarlo todo. Como si cada show fuera un compromiso sagrado con la gente y consigo mismo. Recuerdo conversaciones donde me hablaba de sus comienzos, de esas noches grabando con más fe que recursos, apostándole a canciones que nacían del dolor real y no de una fórmula. Estuve cerca cuando Te deseo lo mejor empezó a sonar más fuerte, y él me repetía que un hit no servía de nada si no tenía verdad detrás. Que prefería tardarse años en construir un camino sólido antes que brillar un rato y desaparecer. Lo vi exigirse como pocos, detener sesiones enteras por una palabra que no le convencía, cambiar arreglos cuando ya todos estaban conformes, volver a empezar aunque el cansancio se le notara en la cara. Pasó de cantar en lugares donde el aplauso era tímido a pararse frente a multitudes que sabían cada letra, y aún así seguía llegando con el mismo respeto, el mismo gracias sincero. Jason creció sin atajos, con disciplina y con alma, y eso se sentía en cada nota, en cada silencio, en cada escenario que pisó. Eso era Jason, el primero en saludar y el último en irse, el que daba las gracias incluso cuando nadie lo estaba mirando. Nunca se cansaba de recordar de dónde venía, como si tenerlo presente lo mantuviera con los pies en la tierra y el corazón alineado. El día que lanzó Mi promesa y logró llenar el Campín él solo, entendí que no estaba cumpliendo únicamente un sueño personal, estaba abriendo una puerta enorme para la música popular, demostrando que ese género también podía llegar a lo más alto sin disfrazarse ni pedir aprobación. Nos encontramos detrás del escenario, con el eco del público todavía vibrando en el pecho, y nos abrazamos largo. Tenía los ojos aguados y me dijo bajito que todo había valido la pena, las dudas, el cansancio, las veces que pensó en rendirse. Pero incluso en ese momento de gloria, yo veía a un hombre que no encontraba pausa. Jason vivía con la maleta lista, saltando de un avión a otro, de un camerino a una carretera, siempre pensando en la próxima canción, en cómo no fallarle a su gente, cargando una responsabilidad tan grande que a veces no le dejaba espacio para descansar el alma. Hubo noches en las que lo veía llegar rendido, con el cansancio marcado en la cara, y se sentaba a mi lado sin necesidad de hablar de escenarios ni de números. Ahí éramos solo dos amigos, sin personajes ni etiquetas. En esos silencios me confesaba que el aplauso no apaga los miedos, que la fama no te vuelve invencible, y que a veces sentía que la vida le estaba pasando por encima a una velocidad que no podía frenar. Yo le hablaba desde lo vivido, desde los golpes y aprendizajes, tratando de hacerle ver que incluso los más fuertes necesitan bajarle el ritmo, respirar, cuidarse. Él escuchaba con atención, con ese respeto tranquilo que lo caracterizaba, pero también con la mirada de quien sabe que aún le quedan demasiados sueños por cumplir. Le repetía que el cuerpo y el alma también cobran cuentas cuando uno vive acelerado, y él asentía, como entendiendo, aunque en el fondo sentía que su camino no estaba hecho para la calma. Cuando pasó lo que pasó, todo fue un golpe seco, sin aviso, tan rápido que no dio tiempo ni a procesarlo. Y en medio de ese impacto,
Lo único que quedó claro fue que Jason vivió con una intensidad que no todos se atreven a cargar, dejando huellas profundas en quienes tuvimos la fortuna de llamarlo amigo. Mientras todos trataban de armar teorías y encontrar respuestas, mi cabeza se iba a lo más sencillo y real, a su carcajada sin filtro, a esas llamadas inesperadas de madrugada donde solo quería leerme una línea que había escrito o contarme una idea que no lo dejaba dormir. Ese día cayó una oscuridad rara, no solo en el cielo, sino en el ánimo de un país entero que creció, sanó y se desahogó con sus canciones. De repente sus letras dolían distinto, como si siempre hubieran estado avisando algo que nadie quiso o supo escuchar. El silencio que dejó fue pesado, difícil de llenar. Jason se fue dejando una huella que no se borra, la de un hombre salido del pueblo, hecho a pulso, que llegó a lo más alto sin perder su esencia, sin fingir, entendiendo que la música no es solo fama, sino memoria, verdad y corazón. Y aunque su voz se apagó de una manera para la que nadie estaba preparado, su historia sigue viva en cada persona que encontró refugio en una canción suya. Con el paso de las horas, mientras el golpe empezaba a asentarse en el pecho, comprendí que todo ocurrió en segundos. Que ese viaje que él emprendió con la ilusión intacta de seguir cumpliéndole a su gente terminó en un silencio extraño, lejos de las luces y de los escenarios que tanto amaba, pero dejando un legado que seguirá hablando por él. Yo no lo recuerdo como el titular que sacudió al país, sino como ese hombre meticuloso hasta el extremo, disciplinado como pocos, casi obsesivo con hacer las cosas bien. Jason se ganó el respeto porque jamás fingió, porque nunca quiso parecer alguien que no era. Venía de jornadas interminables, de shows uno detrás de otro, de aeropuertos que se confunden y carreteras que parecen no acabar, y aún así se tomaba el tiempo de cuidar a su equipo, de preguntar cómo estaban, de hacerlos sentir parte de una familia y no solo de un trabajo. Compartía el escenario, pero también el cansancio, las dudas, los sueños y esos silencios que a veces dicen más que 1000 palabras. Jason vivía con la idea fija de cumplir, de no fallarle a nadie, y quizá por eso su ausencia duele tanto, porque deja la sensación de que aún tenía demasiado por entregar. Días antes me había dicho, sin dramatizar, que estaba agotado, que el cuerpo empezaba a cobrarle factura, pero que no sabía cómo parar, porque sentía una responsabilidad enorme con cada persona que compraba una boleta para verlo, como si cada concierto fuera un compromiso de vida que no podía romper. Esa noche tenía otro compromiso marcado en la agenda, otra cita con su público, y aún así me hablaba con una emoción contagiosa de canciones nuevas, de ideas que se le atravesaban como relámpagos, como si el tiempo nunca fuera suficiente para todo lo que quería crear. Jason era así, responsable hasta el límite, leal a su gente incluso cuando el cuerpo y la intuición parecían pedirle una pausa. Cuando llegó la confirmación oficial, sentí que el reloj se detuvo, no solo por la noticia, sino por todo lo que se iba con ella, proyectos a medias, melodías que solo existían en su garganta, abrazos que quedaron suspendidos. Más allá de peritajes y versiones, lo que quedó fue un vacío hondo, el de un hombre que vivía para cantar, que viajaba pensando en el próximo encuentro con su público, sin imaginar que ese trayecto sería el último. Hoy quedan rutas que ya no hará, escenarios que todavía parecen esperarlo y miles de corazones tratando de entender cómo una vida tan intensa, tan entregada y tan luminosa pudo apagarse de golpe, dejando una huella que seguirá sonando incluso cuando todo parece silencio. Yo nunca lo vi como el nombre que el país gritaba en los conciertos, sino como ese muchacho inquieto que encontró en la música una manera de resistir cuando las opciones eran pocas. Muchas veces me habló de sus inicios, de cómo entendió muy temprano que nadie le iba a regalar nada y que el talento sin disciplina no alcanza. Se levantaba antes que todos, observaba en silencio, escuchaba historias en cada pueblo, en cada camerino armado a las carreras, en cada viaje largo por carretera. Y luego transformaba todo eso en canciones que parecían escritas para la gente común. Recuerdo madrugadas conversando sobre letras que nacían del cansancio, de esos silencios densos después de un show, de mirar alrededor y cargar con alegrías y dolores ajenos como si fueran propios. Jason tenía ese don extraño de convertir la vida real en música sin maquillaje, sin adornos innecesarios, y quizá por eso su ausencia duele tanto, porque no solo se fue un artista, se fue una voz que hablaba por muchos, alguien que no escribía para impresionar, sino para decir lo que sentía, y que terminó acompañando a miles de personas que encontraron en sus canciones un espejo honesto de su propia historia. Yo vi nacer muchas de sus canciones sin ningún plan ni estrategia, casi por accidente, en una habitación de hotel después de un concierto, en una camioneta todavía vibrando por el ruido del público,
o en charlas largas donde terminábamos hablando más de la vida que de música. Cada paso que dio fue el resultado de una disciplina forjada en la dificultad, de insistir cuando nadie parecía estar mirando, de creer incluso en los días en que todo pesaba demasiado. En los últimos tiempos vivía con la urgencia de quien siente que su momento está ahí, viajando sin parar, creando sin descanso, pensando en proyectos nuevos, en colaboraciones que soñaba, en sonidos distintos que quería explorar. Más de una vez me confesó que le asustaba no alcanzar a decir todo lo que llevaba adentro, como si el tiempo siempre fuera insuficiente para tanta emoción. Y mientras hoy se habla de procedimientos y detalles técnicos, yo prefiero quedarme con ese Jason perseverante, con el compositor incansable que convirtió su propia historia y la de muchos en canciones que hoy duelen distinto, que se sienten más profundas, más verdaderas. Y mientras todo pasaba lejos de mí, mi mente solo alcanzaba a imaginar el ir y venir apresurado, las miradas tensas de quienes llegaron a hacer su trabajo, tratando de darle orden a una tragedia que ya no tenía vuelta atrás, mientras una voz irrepetible se apagaba. Aún en medio de ese silencio tan duro, me aferro a la certeza de que Jason dejó una marca que no se borra con la noche ni con la ausencia, porque su verdad sigue viva en cada canción que nos dejó. En ese lugar no solo se detuvo un viaje, también quedó suspendida una vida construida a pulso, con sacrificio, con sueños conquistados y con una conexión auténtica con la gente que lo acompañó desde el comienzo. Con el paso de las horas, el país fue entendiendo que Jason no llegaría a su destino, que ese compromiso más, uno de tantos que asumía con una responsabilidad casi obsesiva, ya no se cumpliría. Vivía entre agendas apretadas, jornadas interminables y descansos mínimos, convencido de que atravesaba el punto más alto de su carrera y de que no podía dejar escapar ninguna oportunidad. Más de una vez le pedí que bajara el ritmo, que no todo era correr, y él me respondía con una sonrisa cansada, diciendo que había esperado demasiado para vivir ese momento, como si supiera que cuando el tiempo finalmente se abre, también puede ser implacable. Por eso el impacto fue tan profundo, no se fue solo un cantante, se fue un referente, un hombre que trascendió los escenarios y se convirtió en guía para muchos jóvenes que vieron en su historia una posibilidad real de salir adelante. Jason tenía esa capacidad rara de creer incluso cuando el entorno empujaba a dudar, de mostrarse tal cual era en un medio que exige máscaras y resistencia constante. Con los años abrió caminos que parecían negados para la música popular, alcanzó metas que antes se veían lejanas y dejó canciones que hoy siguen resonando, confirmando que su paso fue corto, pero contundente. Nada en su carrera fue producto del azar, todo nació del esfuerzo diario, de una constancia discreta y de una relación genuina con la gente que siempre lo sintió cercano. Aunque hoy el silencio pese y cuesta entenderlo, su legado permanece intacto porque fue construido desde la honestidad, no desde la apariencia. Ese día no podía dejar de pensar en quienes lo esperaban sin saber nada, en esas personas que se reunieron con la ilusión de escucharlo como tantas veces. Jason hablaba mucho del respeto que sentía por su público, de lo mal que le hacía fallarles, de la responsabilidad que asumía cada vez que aceptaba una fecha. En algún punto había familias enteras, jóvenes y adultos, que habían apartado ese momento para vivir una noche especial, y de repente todo quedó detenido en una espera que nadie supo cómo explicar. No hubo ensayo, no hubo voz presentándose ante la gente, solo una atmósfera pesada que fue creciendo hasta que el silencio se apoderó de todo. Me dolía imaginar esos escenarios encendidos sin propósito, porque Jason era alguien que hacía de cumplir una forma de vida, de estar siempre, de no fallarle a nadie. Mientras el país empezaba a asimilar lo sucedido, yo sentía cómo lo impensable tomaba forma, dejándonos frente a una ausencia imposible de explicar. Estaba en un punto alto, con fechas encima, planes en movimiento y la energía viva de quien ama lo que hace, y tal vez por eso el golpe fue más fuerte, se fue cuando aún estaba entregándolo todo. Días antes habíamos hablado de música, de ideas por grabar, de asuntos que sentía incompletos, y por eso cuesta aceptar que todo pueda detenerse sin aviso, en medio de un trayecto que parecía uno más. No hubo adiós preparado, fue una interrupción abrupta que lo cambió todo. Luego llegaron esas imágenes que nadie quiere guardar, las que se quedan grabadas aunque uno intente evitarlas, y ahí entendí que la vida ya no volvería a sentirse igual. Para el país fue un impacto que estremeció a todos, para mí, fue sentir en un solo segundo como algo se rompía por dentro. Jason partió siendo joven, cercano, convertido en una voz que muchos sentían como propia, y dejó un vacío que no entiende de edades ni fronteras.
Quedaron canciones que hoy pesan distinto, escenarios que parecen guardar su presencia en silencio y una nación tratando de asimilar cómo una vida tan llena de planes, esfuerzo y amor por la gente pudo apagarse sin aviso. Él venía de lo sencillo, de una realidad que le enseñó temprano a valorar el trabajo y la constancia. Nada le llegó fácil, y tal vez por eso defendió cada logro con tanto carácter y tanta entrega, como quien sabe que cada paso costó demasiado y merecía vivirse con el alma hasta el último instante. Para Jason la música no era un hobby, era una convicción que lo acompañaba desde niño y que guiaba cada paso que daba. Yo alcancé a verlo en esos comienzos, aún muy joven, pararse frente a la gente con una seguridad poco común, bajarse del escenario con los ojos encendidos y una sonrisa que hablaba por sí sola, como si ya tuviera claro que ese era su destino. Con los años crecieron también las responsabilidades, se hacía cargo de lo que podía, escribía en silencio, soñaba despierto y trabajaba sin pausa, sin buscar reconocimientos rápidos. Recuerdo charlas profundas donde me decía que su voz era su herramienta más valiosa, la única manera que tenía de abrirse camino, y por eso la protegía y la defendía con tanto respeto. Componía desde lo que vivía y observaba, desde heridas reales, y quizá por eso sus canciones siempre sonaron auténticas. Hoy su ausencia deja un vacío que no se mide en números ni en fechas, sino en el silencio que quedó donde antes había música, ilusión y una verdad que tocó a millones. Se cerró una etapa única, no solo la de un artista, sino la de un ser humano que dejó huella en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo de verdad. Con el paso del tiempo, Jason fue encontrando una forma muy suya de expresarse, no únicamente sobre un escenario, sino también en la intimidad, donde se atrevía a poner en palabras pensamientos que muchos guardan en silencio. Yo lo escuché hablar de temores, de caídas y de aprendizajes duros, y luego veía cómo todo eso terminaba convertido en canciones que la gente hacía suyas. Nada de lo que escribió salió de la nada, cada tema estaba atravesado por vivencias reales, por momentos difíciles y por reflexiones profundas que no se enseñan en ningún manual. Sin tomar caminos fáciles, levantó una trayectoria sólida dentro de un género que durante años fue menospreciado, abriendo puertas y llevando su música a lugares donde antes no tenía espacio. Sus letras comenzaron a acompañar madrugadas largas, trayectos solitarios y jornadas pesadas, convirtiéndose en abrigo y compañía para quienes seguían luchando día tras día. No se trató únicamente de una carrera con logros, fue una herencia construida desde lo más básico, a base de constancia, tropiezos y una honestidad que nunca estuvo en venta. Aunque su voz ya no esté presente, sus canciones siguen vivas, recordándonos que los sueños también nacen en los caminos difíciles y que aquello que se hace desde el corazón no se borra, ni siquiera cuando la vida se detiene antes de tiempo. Me duele pensar que, sin proponérselo, Jason se estaba despidiendo a su manera. Horas antes había hecho lo que más lo llenaba, cantar, entregarse por completo, sonreír con esa alegría genuina que solo aparecía frente a su gente. Yo lo vi poco antes y no percibía a alguien preocupado ni vencido, al contrario, lo sentí pleno, agradecido, con esa energía incansable que siempre lo llevaba a dar un poco más, como si cada momento mereciera vivirse con una intensidad total. Al final queda una reflexión que hoy pesa distinto. Personas muy cercanas a Jason recuerdan que, en una charla privada sobre la música, el éxito y lo fugaz que puede ser todo, él resumió su forma de ver la vida en una sola idea, que lo verdaderamente difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo cuando se llega. No fue una despedida ni una frase lanzada al aire, fue una verdad dicha con la claridad de alguien que entendía lo rápido que todo puede cambiar. Jason sabía que la fama es pasajera, que los aplausos se apagan, pero que lo único que permanece es lo que se hace con el corazón. Hoy esas palabras resuenan más fuerte que nunca, porque su voz se fue, pero su mensaje quedó. Jason Jiménez no solo dejó canciones, dejó enseñanzas, dejó honestidad y dejó una huella viva en millones de personas. Y si su historia te tocó, si alguna de sus canciones te acompañó alguna vez, suscríbete, deja tu like y comparte este video, porque recordarlo también es mantener vivo su legado.